Amigos oyentes, hermanos queridos, buenos días. El Evangelio del día, hoy 28 de abril del año 2017. Aquí estamos Patricia y Miguel, este matrimonio cristiano, dispuestos a leer y comentar este Evangelio. Primero la lectura. Patricia. Lectura del Santo Evangelio según San Juan, capítulo 6, versículos del 1 al 15. Jesús atravesó el mar de Galilea, llamado Tiberíades. Lo seguía una gran multitud. Al ver los signos que hacía curando a los enfermos, Jesús subió a la montaña y se sentó allí con sus discípulos. Se acercaba la Pascua, la fiesta de los judíos. Al levantar los ojos, Jesús vio que una gran multitud acudía a él y dijo a Felipe: ¿Dónde compraremos pan para darles de comer? Él decía esto para ponerlo a prueba, porque sabía bien lo que iba a hacer. Felipe le respondió: 200 denarios no bastarían para que cada uno pudiera comer un pedazo de pan. Uno de sus discípulos, Andrés, el hermano de Simón Pedro, le dijo: Aquí hay un niño que tiene 5 panes de cebada y 2 pescados. Pero, ¿qué es esto para tanta gente? Jesús le respondió: Háganlos sentar. Había mucho pasto en ese lugar. Todos se sentaron y eran unos 5,000 hombres. Jesús tomó los panes, dio gracias y los distribuyó a los que estaban sentados. Lo mismo hizo con los pescados, dándoles todo lo que quisieron. Cuando todos quedaron satisfechos, Jesús dijo a sus discípulos: Recojan los pedazos que sobran para que no se pierda nada. Los recogieron y llenaron 12 canastas con los pedazos que sobraron de los 5 panes de cebada. Al ver el signo que Jesús acababa de hacer, la gente decía: Este es verdaderamente el profeta que debe venir al mundo. Jesús, sabiendo que querían apoderarse de él para hacerlo rey, se retiró otra vez solo a la montaña. Palabra del Señor. Gloria a nuestro Señor Jesucristo, alabemos a Dios, hermanos. Bueno, aquí tenemos el registro que nos hace Juan, el apóstol, a propósito de la multiplicación de los panes por parte de nuestro Señor. Bueno, atravesó el mar de Tibería, dice el Señor, y seguido siempre por sus discípulos, por supuesto de cerca, y también por una gran muchedumbre que quería oír la palabra del Señor. La cátedra del Espíritu Santo, la palabra por parte de nuestro Señor. Nuestro Señor vio a la muchedumbre, subió a la montaña alta. Siempre fíjese, la montaña es el lugar desde donde el Señor va a decir palabras fundantes, fundamentales. Recordemos el Sermón del Monte, recordemos la transfiguración en el monte y en el Antiguo Testamento, desde donde recibió el pueblo de Israel la ley de Moisés, desde el monte Sinaí, lugares elevados. Y tenemos que elevar la comprensión también, hermanos. Y la comprensión es elevada si realmente somos fieles a la palabra que vamos a escuchar desde el monte precisamente, si somos fieles, y entonces también ascendemos nosotros en la comprensión de esa palabra. La palabra, la mesa de la palabra. Después vendrá la mesa del pan, las 2 mesas que se nos sirven habitualmente en el servicio que el Señor dispensa hacia todos nosotros. Y en aquel que nosotros tenemos que estar muy atentos para recibir los beneficios, poder sentarnos a la mesa de la palabra, poder sentarnos al banquete eucarístico. Bueno, aquí el Señor estaba con los suyos, claro, eran muchos, acá se nos habla de unos 5,000 hombres más o menos. Fíjese qué muchedumbre, ¿no? Independientemente de la intencionalidad, por supuesto,
de la cifra, estamos sí, de pronto frente, como dice el relato, a una muchedumbre numerosa. ¿Creían en Jesús? Sí, la mayoría sí, sin duda, por eso lo seguían. Todavía no tenían los elementos suficientes para madurar esa inicial fe que mostraban, pero había hasta la disposición, la predisposición del alma hacia la palabra para la vida. Bueno, claro, le dijo a Felipe, ¿a dónde compraremos? ¿Dónde tendremos para comprar pan para darle de comer a esta muchedumbre? Acá dice Juan, sí, lo preguntó con doble intención el Señor. A ver cuál era la respuesta en este caso de Felipe. Y consecuentemente de todos los discípulos, porque más o menos todos pensaban igual. Estaban todavía frenados en la pura racionalidad, en la lógica muy humana. En ellos todavía no había un lenguaje revelado, no había todavía lo que habría de producirse más tarde, después de la resurrección y ascensión del Señor, el día del Pentecostés. Pero estábamos cerca de la Pascua, dice ahí, así que falta poco todavía, falta un poco. Bueno, ¿a dónde? No, había poco dinero, porque, ¿qué le dice Felipe? Por supuesto aplicando siempre el pensamiento de industria humana. Y 200 denarios, con esto no alcanza para comprar pan a toda esta gente. Ah, claro. Dijimos, el Señor sabía lo que iba a hacer. No estaba pensando, uno diría, en el pan literal, sí, es necesario para saciar el hambre física, claro está. El Señor lo iba a hacer, pero iba más allá, como de costumbre. Iba al monte el Señor. Iba a elevar todo esto a una dimensión sobrenatural, suprarracional, al pensamiento de Dios, no a la lógica petiza del hombre. Entonces, ¿qué hizo el Señor? De pronto surgió la voz de Andrés, el hermano de Pedro, ¿y qué dijo? Acá hay un niño que tiene 5 panes de cebada y 2 pescaditos. Ahí está, ¿ve? Había algo entonces, ¿eh? Decimos, hay que elevar la comprensión, sí, hay que elevar el número que se puede extraer de lo que parece muy poquito para mucha gente. Solamente 5 panes y 2 peces, 2 pescados. Claro, si usted se pone a pensar, con 5 panes y 2 pescados, no le da de comer a 5.000 personas, ¿no? Sí, pero el Señor sí les da de comer, ¿ve? Lo que es imposible para el hombre es posible para con Dios. Y entonces el Señor parte de lo que hay que partir siempre, del disparo inicial, el que posibilita todo milagro, toda señal, todo signo, en este caso es un signo, va a beneficiar a una multitud procedente de Dios, del Señor justamente. Acción de gracias, bendición, Dios bendice. Dios nos bendice en Cristo Jesús. Dios bendice el alimento. Lo sobrenaturaliza, ¿se da cuenta? Y entonces, ¿qué manda? Manda que se sienten a todos los que estaban ahí, sentados a la mesa, ya ve, ahí está, que se sienten. Y entonces procede a alimentar a la gran muchedumbre. Y todos comieron, fíjese, alcanzó y sobró. Sobró, y el Señor no quiere que las cosas se desperdicien, sobre todo cuando proceden de la palabra y el viático que Dios nos suministra. No hay que desperdiciar nada, todo eso es vida para la eternidad. Tanto es así que comieron todos los que estaban y se saciaron. ¿Y sobró? Sí, vaya si sobró. Había que guardar entonces lo que sobraba. ¿Y quién los guarda? ¿Quién lo guarda? ¿A quién le mandó guardar todo esto? Y a los discípulos. ¿Quiénes guardan la palabra del Señor? ¿Quiénes guardan el cuerpo de Cristo con el cual se alimentan? Y aquellos que lo siguen al Señor. Aquellos que creen, que lo oyen y que creen en lo que oyen. Y que ven entonces los signos, los milagros que produce el Señor a partir de su palabra.
mandó que se sentaran y le dieran de comer a los que estaban sentados. Y comieron, dijimos, repetimos, se saciaron y sobraron panes y se guardaron en 12 canastos. Fíjese el número, Se completaron los canastos apostólicos, serían de tal modo. Ahí está, ¿ve? Ese pan es para la eternidad, es para siempre. Es mientras dure nuestro viático por esta tierra. Sabemos, sí, conocemos cuál es el detalle de todo esto. El Señor que prometió que no comería de ese pan, bueno, y la bendición final a partir del vino en el día de la Eucaristía, ¿no? Cuando el Señor celebra precisamente la acción de gracias, que será posterior y de esto. No lo tomará nuevo el vino y hasta que lo beba de esa manera en el reino de los cielos ya consumado. Pero aquí estamos en el inicio, ¿se da cuenta? La multiplicación de los panes. Fíjese, comen todos, se sacian todos y sobra. Y va a sobrar para siempre, y siempre va a haber panes. Sabemos cuál es por supuesto, el significado de este pan multiplicado por el Señor. El un solo pan, ciertamente, del cual todos los cristianos se nutren. Si es que tienen fe, claro está. El pan de la palabra, el pan eucarístico, el pan que es el cuerpo de Cristo, el pan vivo que bajó del cielo. Lo vamos a ver, hermanos, en evangelios de días posteriores, ¿no? Siguiendo, comentando este discurso eucarístico y esta acción y este accionar eucarístico por parte de nuestro Señor. Fíjese, sobran panes, 12 canastos, para que todos aquellos que realmente se van a nutrir por la fe de este alimento multiplicado, bueno, vivan verdaderamente una vida nueva, una vida eucaristizada. Ahí está, ¿ve? El pan vivo que bajó del cielo. Esto solamente lo puede llevar a cabo alguien que tiene el poder de Dios en él. Por eso lo hace nuestro Señor. Por eso comieron y se saciaron todos aquellos que estaban sentados delante del Señor que obraba en ellos desde la palabra y la multiplicación del pan, el milagro que sació el hambre de todos ellos. Que en términos que podríamos decir, en términos novedosos y absolutos, el pan, el alimento que sacia el hambre y la sed de justicia que tienen todos aquellos que son justificados por la fe precisamente. Si usted se acerca con fe a la mesa de la palabra del Señor, usted come del pan. Y ese pan lo alimenta, y ese pan en usted va resultando el viático apropiado para que usted realice sin necesidad, sin hambre alguna, todo este territorio que tiene que atravesar. Así como atravesó la Galilea el Señor cruzando el lago de Tiberíades y llegó al monte, y en el monte realmente realiza todas estas cosas que estamos leyendo aquí en el Evangelio joánico, el cual vamos a seguir comentando, por supuesto, porque es largo este discurso eucarístico por parte de nuestro Señor, y recuérdelo, está en el capítulo 6 del Evangelio de San Juan. ¿Qué te parece, Patricia? Pues mira, Miguel, me asombra que siempre el Señor esté pendiente a nuestras necesidades y de la manera como las satisface. Porque si es verdad, materialmente satisface y nos da el pan, que muchas veces nosotros desperdiciamos. Pero también, como bien decías, ese pan espiritual que nos ayuda a vivir en su presencia, siendo Él, como decía San Pablo, ya no soy yo, es Cristo quien vive en mí. Le comemos, le bebemos, ¿para qué? Para que el Señor se manifieste y dé vida a los que no tenemos vida. Efectivamente, Patricia, y dé vida
a los que no tenemos vida. Ninguno de nosotros tiene vida, la vida que viene a traernos el Señor, a partir de este alimento, que este alimento es el mismo Señor. Él mismo es nuestro alimento. Él es el que se da con lo que nos da. Qué manera de dar diferente, ¿no? No nos da cosas, se da Él directamente. Por eso pone la vida por todos, para que ocurra lo que vos bien decís. Que vivamos, ¿qué cosa? Esa vida de Cristo resucitado. Que viva Cristo en nosotros, Cristo es nuestra vida. ¿Qué te parece si agradecemos al Señor? Muy bien, Miguel. Te damos gracias, Padre Celestial, en el nombre santo de nuestro Señor Jesucristo. Te damos gracias, Padre, te pedimos perdón por nuestras faltas. Pedimos tu bendición, Señor, tu bendición, ese pan nuevo, ese pan definitivo, ese alimento que tú nos das como viático mientras atravesamos este mundo y partimos de esta Jerusalén terrenal hacia la celestial, mientras vamos a la eternidad que tú reservas y con la cual nos aguardas a todos, Señor. Lo pedimos en tu nombre, por Jesucristo, Señor nuestro. Amén y amén. Amén.